¿Cómo han amanecido? ¿Bien? ¿Despiertas o dormidas? Bueno, vamos a ver si la palabra de Dios nos despierta otro poquito más. Siempre Dios algo tiene que decir, ¿vieron? Y sobre todo a los curas y a las monjas nos tiene que decir siempre algo. Porque siempre nos hace falta recordar lo que una vez nos dijo, por amor. Bueno, vamos a ver en este día cuáles son los obstáculos para la alabanza. ¿Por qué un corazón no puede alabar? ¿Por qué me cuesta alabar? Bueno, vamos a ver un gran obstáculo que es el pecado. El pecado es el obstáculo mayor que el Señor lo quiere sacar para que yo me pueda sanar. Porque un corazón puede alabar cuando va en un proceso de sanación. Un corazón herido pierde aire por todos los agujeros. Y a veces nuestro corazón parece un queso gruyère, lleno de agujeros. O esos acordeones viejos que lo agarraron las lauchas y lo comieron un poquito, entonces hace cuí, cuí, cuí. Bien, uno aprieta una nota y le sale cualquier nota. Y a veces nuestro corazón es así. Y hay un gran culpable en todo esto, el pecado. El pecado no tiene nada que ver con la culpabilidad. Una cosa es el pecado y otra cosa es la culpabilidad. Habitualmente cuando nosotros hacemos un examen de conciencia caemos en la culpabilidad y no descubrimos cómo tenemos que salir del pecado. Y eso es clave que ustedes, monjitas, lo entiendan, porque estoy seguro que no todos lo han entendido o no se lo han explicado de esta manera. Yo veo que hay varias hermanas mayores y que han tenido una formación que yo no he tenido, que la respeto, ¿no es cierto? Y lo que más me lleva a respetarlas es la fidelidad. Yo no tendría ninguna autoridad para poder compartir lo que a mí el Señor me enseñó si yo no tuviera una actitud de respeto hacia la fidelidad de ustedes, sobre todo a las mayores. Porque seguramente se han bancado muchas cosas, muchas cruces, muchas humillaciones, más de una vez les habrá dado ganas de rajar y sin embargo se quedaron. Entonces, con todo el respeto que yo les tengo, les voy a tratar de explicar lo que a mí el Señor me enseñó y que de alguna manera me enseñaron mal en la catequesis cuando yo era niño. Para mí el pecado era sentirse mal. Y es cierto, uno se tiene que sentir mal, con la compunción del corazón. Pero no tiene que caer en la culpabilidad de sentirse una chicharra en este mundo. Porque nosotros somos criaturas amadas y amables por Dios. Habitualmente, si nosotros miramos el pecado con nuestra propia mirada, somos tan duros que ahí caemos en la culpabilidad. Caemos en la angustia, que no tiene nada que ver con la tristeza del Espíritu Santo que habla San Pablo, cuando dice que yo recibo una gracia especial a veces de tristeza, pero es momentánea para que yo salga del pecado. No tiene nada que ver con lo que a veces nosotros sentimos o leemos en algunos exámenes de conciencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído los consagrados exámenes de conciencia para ver cómo me confieso?
Y no hemos ido al camino más fácil, más seguro y más pleno, que es preguntarle al Señor. Nosotros estamos acostumbrados a buscar nosotros el pecado. Y el pecado, primer punto, es un misterio. Y como es un misterio, se me tiene que revelar. Por lo tanto, yo no tengo que andar escarbando la conciencia, porque evidentemente voy a caer en una angustia y en una depresión y en una ansiedad espantosa, donde hasta incluso voy a terminar inconscientemente negando la salvación de Dios, porque yo no tengo salvación con estos pecados. Entonces, para no caer en la desesperación, que es lo que busca el diablo, de que yo me desespere ante mi pecado, tengo que recurrir a la misericordia de Jesús. Tengo que recurrir a mirar el pecado con la gracia de Dios. Uno de los graves errores de nuestra catequesis es escarbar la conciencia, rascar la conciencia. Uno queda con unas llagas vivas que ni siquiera el sacramento de la confesión lo puede remediar, que tiene el poder sanador, porque precisamente nosotros dejamos la llaga y no nos perdonamos. Eso lo vamos a ver después. Por eso mucha gente se confiesa y se vuelve a confesar y siempre está con el mismo disco. ¿Y por qué? Porque cayó en esto que yo decía, escarba y escarba sus pecados, no se perdona a sí mismo, no deja que el Señor revele el pecado. Por eso yo les voy a tirar, hermanas, en esta mañana pistas desde la Biblia. Después vamos a dedicar un tiempo de adoración al Santísimo en silencio profundo para que ustedes mediten la palabra que más quieran que yo les voy a proponer. Porque acá no se trata de que yo hable 50 horas, las pudra todas y no saquen nada en limpio. Ustedes tienen que irse con cosas claras en su corazón a su casa para ser mujeres del Espíritu. Entonces de nada vale de que yo acá me pase hablando horas y hablando de las cosas carismáticas si nosotros primero no empezamos por el ABC de a veces de nuestra fe, que ni siquiera lo tenemos claro nosotros, que nos creemos doctores y maestros de la fe, porque hicimos curso de catequesis, porque estudiamos con el padre cual, porque hicimos la metodología con el otro cual, y así. Pero uno cuando se pone delante del Santísimo se da cuenta que no sabe nada. Entonces, al menos es mi experiencia y yo lo vivo todos los días. Todos los días me tengo que poner a decirle como los apóstoles, enséñame a orar. Yo no soy maestro de oración, tengo que llegar a ser maestro de oración. Pero todos los días tengo que ir disponiéndome para que el Señor me revele cuál es el obstáculo que no me deja ser a mí maestro de oración. Por lo tanto, es importante que nosotros dejemos que Dios hoy nos mire con misericordia. Dejemos de lado, la mirada tan cruda que a veces nosotros tenemos de nosotros mismos. Y vamos a empezar con el primer obstáculo terrible dentro de los pecados para la alabanza, y que es la independencia de Dios. Y ese pecadillo, que es el primerillo, está en Génesis 3, del 1 al 12. Génesis 3, del 1 al 12. Y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho:
no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió, luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que paseaba por el jardín, a la hora que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Adán y Eva cometen el primer y más terrible pecado, el origen de todos los pecados que tenemos nosotros en la vida diaria. El origen y la causa de la muerte, de la enfermedad, del dolor en el mundo, están en esa decisión. ¿Cuál es el pecado de independencia? Es el deseo de discernir solo. El deseo de discernir solo. De medir a mi medida. De cortarse del Creador, que es la fuente de la vida, y por lo tanto caigo en la muerte. Por eso es un pecado mortal, la independencia. Entonces, con mi independencia, yo mando, prohíbo y permito. Hago mis mandamientos propios, donde me doy licencias para pecar, donde me convierto en oprobio para los demás porque me convierto en manipulador. Y mientras más viejo, más peligroso esto. Por eso no sé por qué se habrán ido los viejitos primero cuando pecador allá en el texto de Jesús. Dice, empezando por los viejos, rajaron ahí nomás porque si se les descubría todas las mañas que tenían, iban a quedar escrachados todos. Por eso hay que tomar en serio la vida espiritual. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé ese gramito de humildad que yo les decía ayer, porque no es nada fácil reconocer el pecado. Y mucho menos decirlo. Por ahí uno lo reconoce en la intimidad del corazón, pero cuesta alargarlo al buche muchas veces. Y eso es lo que quiere el demonio. Que yo me mantenga en una total independencia de Dios, donde yo mando, prohíbo y permito. Y como caigo en la muerte, porque es un pecado mortal, ese pecado mortal genera en mí ¿qué? Desconfianza. Entro a buscar un arbolito donde esconderme de Dios y empiezan a formarse las falsas imágenes de Dios, que es otro gran obstáculo para la alabanza. Si yo tengo una imagen de Dios castigador, tengo una imagen de un Dios implacable, tengo la imagen de un Dios que no me escucha. Y todo eso viene por el pecado original. Por eso la falta de amor de nuestros papás y de nuestras mamás que nos han producido tantas heridas y que han producido en nosotros falsas imágenes y una independencia garrafal. Cuando el Señor a mí me hizo descubrir la terrible independencia en la que yo vivía, es porque para mí
Dios no tenía capacidad para decidir, porque mi padre era un tipo terriblemente tímido, callado y sordo, porque nunca me escuchaba. Entonces yo tenía que hacer las cosas. Y por supuesto uno cuando es independiente tiene que hacer uno las cosas, porque Dios está tan ocupado, tiene tantas cosas para hacer, que entonces empiezo a hacerlas yo. Y ahí me empieza a doler la espalda, se me desarma la columna, me duele la cabeza, empiezo a andar más de la panza, me duele el hígado, porque llega un momento en que yo soy Dios, pero las botoneras se me acaban. Resulta que cuando empiezo a apretar teclas, llega un momento que el teclado se acaba. ¿Y todo por qué? Porque yo me corto de Dios. Si nosotros supiésemos lo que decimos cuando rezamos el Padre Nuestro, yo no sé si lo rezaríamos. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, ¿qué estamos diciendo? Renuncio a mí mismo, me desprendo a mí mismo, renuncio a mis mañas, renuncio a mis caprichos. Estoy diciendo todo eso. Y lo decimos tan ligerito como para que Dios no escuche. Si no lo escucha, mejor. A eso, si no lo escucha, mejor. Fíjense cómo se nos van construyendo imágenes a nosotros de Dios, incluso por los superiores, cuando no nos escuchan. Entonces Dios a mí no me escucha, yo tengo que hacer mi propia vida. Eso lo viví yo, a mí nadie me lo contó. Yo era el último orejón del tarro, porque no tenía muchas capacidades. Claro, cuando el Señor después en la renovación me mostró que yo cuando niño había enterrado por un complejo de inferioridad mi inteligencia, claro, ¿cómo no iba a andar arañando las materias en el seminario? Yo mismo había enterrado mi inteligencia. Y uno se entierra en esta muerte, en esta independencia. Entonces, claro, como en la parte académica siempre se le daba un bastante realce, como en la mayoría de los seminarios, ¿no es cierto? Hay que estudiar y hay que ser medio docto. Yo era un groncho. Claro, entonces, pero todos los leídos, algunos llegaron a cura y ya no están más, se fueron con alguna mariposa por ahí, a los bosques. Y los más inútiles, hasta ahora estamos felices como cura. De todos los cascotes quedamos. Pero el Señor a los cascotes los fue modelando. Y estamos felices. Entonces fíjense cómo también mucha gente demuestra su independencia leyendo, estudiando, abasteciéndose porque tiene que ver cómo refuta a los demás. Eso pasa mucho en nuestro gremio. No sé si hay algún parecido con la realidad, es pura coincidencia. Entonces, tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque si hemos sido muy pobres, si hemos sido dejados de lado, si no nos llevaron la punta a los superiores, si el obispo no nos tuvo en cuenta, entonces yo me tengo que defender. No queda otra. Y la defensa más mortífera es la independencia. Entonces a mí que no me embromen, yo no embromo a nadie, pero que a mí no me moleste. Yo hago mi vida. Y estoy muy equivocado, porque esa no es la vida de un cristiano. ¿Cuántas islas hay? Yo he recorrido varios conventos y monasterios predicando. Nunca soñé en mi vida, con todo el complejo garrafal de inferioridad que tenía, que el Señor me mandara a los monasterios, a los conventos. Ni soñé en mi vida. Menos está predicándole a usted. No soñé en esto, sí que era insoñable. Y cuando estaba en el seminario, si me hubieran dicho una profecía, algo que iba a estar predicando a las monjas, no sé, me metía abajo de las baldosas. Pero el Señor me fue llevando así de su mano de un lado para otro. Y yo les digo que hay comunidades que podrían ser verdaderas socias del Club Independiente. Porque realmente
realmente cada una a veces lleva su vida. Ah, pero nuestra comunidad, cuando me aparece el cura o aparece el obispo o la madre general o la madre provincial, buena madre, venga a ver nuestra comunidad. Yo quisiera tener una lupita de Dios ahí para mirar la comunidad. Todo es independiente. Y cada una no se patea los tarros con la otra que está ahí, porque, claro, cada una tiene su reinado. Así hacemos. Cada uno tiene su trono, el trono de la noble igualdad. Entonces cada uno se para en lo suyo, en su puestito, en su servicio, y bueno, a mí no te me metas en la despensa, yo no me meto en tu superiorato, vos no te metas en la economía, que yo no me meto en la portería. Y así somos. Es decir, fíjense cómo esa muerte trae en nosotros una terrible autosuficiencia. No nos deja que nosotros nos convirtamos en personas amables, es decir, llenas de su amor. Y por eso, fíjense, tengo que empezar a hacer todo con mis propias fuerzas. Todo con mis propias fuerzas. Entonces, yo tengo que armar esta pastoral, yo tengo que llevar adelante la casa, yo tengo que llevar la casa adelante. Yo. Cuando estoy acogotado, ahí voy al sagrario. Señor, ayúdame. Estamos igual que Pedro. Señor, no te importa que nos hundamos. Pero al último, no, le erramos el camino. Primero hay que ir a preguntarle al Señor. Esto yo lo aprendí con la experiencia. Y ojalá el Señor les haga vivir esta experiencia a ustedes también. Porque uno aprende con la experiencia, no con los libros. Los libros ayudan. El único libro que realmente es experiencia pura es la palabra, porque es Dios mismo hablando. Yo, imagínense, era el ungido de Yahvé en Río Cuarto cuando me ordené sacerdote, hace casi 13 años atrás. Era el tótem sacerdotal, porque yo decía, vamos a hacer un retiro de jóvenes, y salían los jóvenes de abajo de las piedras. No sabíamos qué hacer, dónde meterlo. Y el Señor me hizo como los indios, ¿vieron? Los indios te largan la piola y vos caminando, cuando se acaba la piola, después empieza en rosca despacito, despacito. Bueno, así viví yo. Entonces, claro, en una independencia tan terrible, donde yo era el centro de la gloria de mi pastoral juvenil, el Señor me seguía endulzando, me daba vocaciones de los grupos de oración, de los servidores, entraron varios, de los cuales ya varios son sacerdotes, y entonces, claro, yo me hinchaba como el pavo real. Eran mis vocaciones, no las del Señor, eran mis vocaciones, eran mis retiros. Y el Señor sanaba, a pesar de que yo era una ególatra terrible, sanaba, liberaba, los chicos se ponían en pie y me empezaban a traer drogadictos y traían de los otros barrios. Bueno, todo bárbaro, pero cuando el Dios de oro y plata con pie de barro, el obispo le empezó a echar agüita en los pies y le dijo, mirá, te necesito a 200 kilómetros de aquí, en la loma del Cachilo Ahorcado, el último pueblo de la diócesis, ahí me agarró el ataque. No, yo siento que eso no es del Señor, claro. Eso es típico del Diosito, ¿ves? Yo siento que eso no es del Señor, no es voluntad de Dios. Para los otros sí, para mí no. Bueno, rajuñando los dientes, allá me fui. Claro, ¿quién conocía al padre Ariel ahí en Huinca Renanco? Ni los gatos.
ni referencia. Una vez había estado en una misa, una novena. Qué difícil cuando Dios te pega el ondazo y te hace caer en la cuenta que estabas parado más arriba que Dios. Un día voy a un monasterio carmelita y me dice la madre priora, yo le empiezo a hablar de que Dios habla en la palabra. Y la priora medio se me encocoró, como buena monja. Entonces me dice, ¿cómo es eso que Dios habla? ¿Cómo es eso? Yo hace 30 años que estoy encerrada acá adentro. Y a mí Dios nunca me dijo nada. Peor para usted, casi le digo yo. Y le digo, mire madre, ¿Dios habló al pueblo de Israel, sí o no? Por supuesto. Segundo, ¿Jesús dijo algunas palabras? Sí. ¿Qué leemos en el Evangelio, en las misas? La palabra de Dios. Bueno, ¿no habla Dios? Sí. Pero yo no sé cómo usted le habla y usted dice que Dios le habla. Bueno, Ariel, armate de paciencia. No todos los matungos están en los corrales. Entonces, le digo, madre, váyase a meditar. Yo le voy a dar a usted y a todas las hermanas textos bíblicos. Ustedes invoquen el Espíritu y después le pidan al Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? Y las monjas, a la media horita nomás que habían hecho adoración, cayeron en 4 patas al coro, arrastrándose, diciendo, Dios mío, quedaron todas desestabilizadas con la palabra de Dios. Claro, ¿por qué? Porque cuando Dios nos toca el corazón, nos toca todas nuestras seguridades. Y ahí es donde nosotros tenemos la independencia, no en la cabeza. La cabeza a veces es un mecanismo, la tenemos en el corazón. Entonces esta monjita se me viene todo avergonzada y me dice, padre, Dios habla. Chocolate por la noticia, le digo yo. Claro que Dios habla. Y ahí entonces empezaron a hacer un proceso, estas monjitas tan extraordinarios, que ahora todo el mundo que va a hablar con ellos dice, bueno, primero vamos a orar y le vamos a pedir al Señor la palabra. Y la gente se les cae en descanso detrás de la reja. Y la madre me decía, padre, tantos años que pasé acá adentro, leyendo el breviario, leyendo devocionarios, teniendo la palabra de Dios, los años que me perdí para dejarme sanar por el Señor. Y cuando empezamos a trabajar el tema de la independencia, bueno, fue tan terrible que, bueno, las monjitas evidentemente empezaron a tener un proceso tan extraordinario de conversión y de sanación que, bueno, hoy en día son tanques de guerra, no dejan de hacer Jericó de alabanza en ningún día. Si terminan uno, empiezan otro, terminan uno, empiezan otro. Y hay 3 monjas, miren que las carmelitas no tienen como carisma la adoración eucarística perpetua, sin embargo la Virgen les pidió que hagan adoración en ese monasterio perpetua, noche y día, por los sacerdotes y las religiosas que estamos en el mundo. Y ahora, por si les sirve de dato, están quemando leña por nosotros. Y todas las noches hay 4 monjas delante del Santísimo de las 3 a las 4 de la mañana intercediendo por los sacerdotes y las religiosas. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa gracia de Dios entonces nosotros de dejarnos podar por el Señor para dejar de andar caminando con nuestras propias fuerzas? Yo llegué al pueblo, empecé a querer copiar todo lo que había hecho en Río Cuarto, que me había ido fantástico, y me empezó a ir todo para la mona. Claro, porque Dios es creativo. Nosotros para imaginarnos cosas malas o de cualquier calibre negativo, tenemos una imaginación re fértil. Pero cuando tenemos que pensar en algo a la luz del Señor, se nos cruzan todos los cables. Y fíjense lo extraordinario de esto, que como cuando uno hace las cosas con las propias fuerzas, termina enfermo.
Así terminé yo. Enfermo. Enfermo de rabia, enfermo de bronca, con dolores continuos de espalda. Claro, si andaba cargando cada casa del pueblo, te imagínense. Cargando ya mi casa, que es bastante grande, y la iglesia, que es bastante grande, y uno va cargando el convento, va cargando la casa, va cargando la responsabilidad. No, hasta que el Señor me dijo, no, querido, entregame. Ay, sí, pero ¿y si ahora me sacan de la parroquia, ahora que te la entrego? Lo primero que uno dice. Uno se cree que el Señor es mezquino como uno, por eso actúa de esa manera. Entonces, cuando yo un día ya me llegaba abrí la puertita de mi sagrario y me tiré de panza ahí en la alfombrita que tengo y dije, Señor, no doy más. Llegué sin sangre ahí a rezar. No doy más. Estoy que no doy más. Esto se viene a... Si no lo arreglás vos, yo no lo puedo arreglar. Y ahí se me prendió la lamparita y dije, ¿cómo pude haber sido tan imbécil de no haberme dado cuenta antes? ¿Cómo pude haber sido tan necio de no darme cuenta que la parroquia es de él y no mía? ¿Cómo pude creer de que yo iba a llevar adelante la pastoral? Claro, tenía unos despioles la parroquia, ni les cuento. Claro, cuando uno quiere controlar la propia comunidad, le va como la mona, termina uno enfermo y termina pudriendo a los demás. Por eso empieza a haber roces cada vez más fuertes, porque claro, no le tenemos confianza a nadie, ni a nuestra propia sombra. Entonces andamos sospechando de los otros, andamos viendo a ver qué intenciones tendrá. Y entonces la comunidad empieza a herirse de tal manera que no nos deja vivir en esa libertad, porque el pecado de Adán y Eva nos hizo perder la libertad de Hijo de Dios, que recién Jesús la vino a restaurar con su pasión, muerte y resurrección. Y fíjense, a partir de ahí, la relación entre el hombre y la mujer se desordena y empieza el amor seductor. El amor seducción. Querer comprar el amor con mimitos, con regalitos. Y a veces los curas y las monjas no nos casamos, pero nos casamos con un amigo, con una hermana o con otro hermano cura y le mandamos regalitos y tarjetitas y llamamos por teléfono, ponemos mimoso. Y el Señor no quiere ese amor en nosotros. El Señor quiere un amor crístico. Eso no quiere decir que nosotros no seamos delicados. La persona que tiene el amor crístico también tiene un amor muy delicado, pero no posesivo. Que ese es el amor seducción, la posesividad. Creer que, es decir, tener todo el deseo de dominar al otro. De ahí empezó el desbarajuste entre el hombre y la mujer. Las famosas escenas de los primeros tiempos del hombre y la mujer de los machetes. Y la mujer con las clinas largas arrastrada por el piso. Eso es típico del amor independiente, ¿sí? No el amor verdadero que brota de Dios. Ese no es el amor que Dios creó para el hombre. Y cuando yo caigo en la independencia, lo primero que hago es enjuiciar a Dios. Dios tiene la culpa de todo. ¿Cómo Dios me va a hacer esto? Empiezo a hacerle procesos a Dios. ¿Cómo si yo recé tanto y no hace lo que yo le digo? Parecemos, como decía uno, esas viejitas piadosas que le dicen a Dios todos los días lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Mirá, a fulano de tal arreglarle la vida, a fulano de tal arreglarle la otra, pero ellos no son capaces de mirarse a sí mismos porque si no se caerían muertos. Yo una vez me acuerdo, tuve un atracón de hígado, pero de esos que no tienen nombre, porque creí que se me había bajado la presión. Yo estaba en el seminario, a punto de ordenarme. Creí que se me había bajado la presión, entonces fui y me tomé un trago de caña legui que tenía por el frío que hacía en el seminario y fue igual que si hubiera tomado veneno, imagínense, con un atracón de hígado encima, enchufarle alcohol, y se me empezó a dar vuelta el mundo. Y el Señor, fíjense la pedagogía de Él,
Y el Señor me hizo ver mis miserias. Casi me morí, no por el ataque de hígado, por lo que vi en mi corazón. Por eso, fíjense, nos cuesta ver nuestro pecado. Y por eso tenemos que dejar que Él nos revele nuestro pecado. Porque si nosotros, imagínense, uno queda con las plumas todas flojas a punto de salir, cuando el Señor nos muestra lo que es cuando uno escarba. Por eso hay que dejar que el Señor nos revele. Entonces, primero con mi independencia en juicio a Dios, después a los que no me deseaban, por ejemplo, si a mí no me desearon. La mayoría de nosotros no se crea que fuimos deseados. El papá y la mamá no se pusieron a rezar al Santo Rosario antes de tener relaciones. No seamos ilusos. La mayoría de nosotros nos podríamos llamar peludo de regalo. Porque la mayoría de nosotros no fue ni deseado, ni esperado. Y encima algunos nos esperaban nena, otros le esperaban, las que vinieron nena, le esperaban varón. Y flores de crisis en su identidad. Y flores de desbarajustes afectivos sexuales después se dieron y se dan en nuestro mundo consagrado. Y todo se debe a que no hubo amor desde la concepción. Porque las heridas, a la base de todas las heridas, hay una herida de amor. Porque Dios nos creó para el amor, no para las heridas, no para los rechazos, no para el odio, nos creó para el amor. Por eso una criaturita, cuando es intentada abortar, por eso cuando una criaturita no es deseada, cuando se ve la manera de liquidarla, esa niña o ese niño el día de mañana son terriblemente independientes de Dios, porque ¿dónde estaba Dios? Y empieza a hacerle procesos a Dios. Y entra, todos los días le encajona una causa nueva a Dios. ¿Cómo puede servir a Dios una persona que es independiente? Pero hay un perdón que dar ahí. Entonces fíjense cómo nosotros tenemos que tener claridad de conciencia en pedirle al Señor que nos regale la gracia de aprender a ser criaturas. No sabemos ser criaturas. Tenemos miedo, un miedo terrible a Dios. Andamos fabricándonos montones de chiripá con hoja de parra, que son todos los mecanismos que vamos haciendo para taparnos de Dios. Cuando a mí el Señor me reveló de que yo le tenía terror a Él, casi me caí muerto delante del Santísimo. Hace un año atrás el Señor me mostró eso. Muy yo predicando la palabra de Dios y el amor de Dios. 8 años hablé del amor de Dios sin saber lo que era el amor de Dios. 8 años. Porque estaba acartonado en los conceptos. Pero no lo había dejado entrar a mi corazón. Eso es terrible. Y eso abunda en nuestra iglesia. Estamos llenos de profesionales que hablan del amor de Dios porque copian de los libros. Pero son pocos aquellos que hablan del amor de Dios porque les brota el corazón. Claro, yo decía, ¿cómo la gente no engancha? ¿Cómo los seminarios no dan el resultado que yo quisiera? Claro, si hablaba por boca de jarro. Yo no había tenido esa experiencia de ser criatura amada. Claro, si yo era Dios. ¿Y saben cómo me lo mostró el Señor? El Señor tiene su pedagogía. Es bien pícaro. A mí me gusta el arte, me gustan los muebles antiguos, los cachivaches antiguos, todo lo que sea antiguo así me gusta. Ya el Señor también me reveló por qué me gustaba todo eso. Porque el Señor nos va revelando todo. Cuando entramos en este proceso, uno empieza y después no sabe dónde termina. Y la sanación profunda va a ser con la muerte. Así que uno nunca termina de sanar. A mí me revienta esos carismáticos que dicen a mí el Señor ya me sanó. No entendieron primero nada lo que es el amor de Dios, porque uno se está hiriendo continuamente. Segundo, no tienen ni idea lo que es la sanación interior.
Uno necesita sanarse durante toda la vida. Claro, los agujeros grandes los va a ir cerrando, pero uno continuamente tiene que ir trabajándose en el amor y el perdón a lo largo de la vida. Entonces, como a mí me gustaba tanto las cosas de arte, entonces me voy al Santísimo y ahí me agarra un ataque místico. ¿Vieron? Cuando uno se pone así todo, así calentito con el Señor. Y el Señor primero nos prepara, nos pone la sartén, ¿no es cierto? Y después nos sirve con tenedor y cuchillo. Pero mientras tanto, uno está contentito ahí con el calorcito. Veo un salón, ¿no es cierto? Como así, al estilo barroco, ¿no es cierto? Un salón precioso, con todos unos dinteles, unas puertas fabulosas. Y al medio del salón, una mesita media ratona, muy trabajadita, y un jarrón de esos antiguos tipos franceses, ¿vieron? Esos altos así de porcelana, toda pintada, con esas, bien recamado así, y con dos tipo asas así, ¿no es cierto?, para agarrar manija. Bueno, yo inofensivamente le pregunté, Señor, ¿qué me querés decir con esto? ¿Qué es ese jarrón? ¿Quién es ese jarrón? ¿Qué es eso en mi vida? Cuando el Señor me dijo que era yo ese jarrón, yo dije, ¿yo, Señor? Como buen cura y monja, ¿no es cierto? ¿Yo, Señor? Sí, Señor. Ahí se puede empezar a jugar al gran bonete. Bueno, entonces, me voy a mi guía ahí en los ejercicios espirituales, le digo, che, mira, me mostró este jarrón tan precioso. Ay, menos mal, si no, dice, te agarraba patada yo. Porque dice, sos un Dios con todas las de la ley. Y dice, ya se han quejado varios ejercitantes porque los has podrido a todos. Claro, yo quería manejar el retiro a los demás, como buen Dios. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué te dijo el Señor? Ocupándose de los jardines ajenos, ese típico Diosito. Entonces, y queriéndose conocer toda la vida de los demás, pero no quieren mirarse a sí mismo. Claro, pero el Señor me hizo ver que yo era ese jarrón. Entonces, la guía me dice, anda a pedirle al Señor que empiece a romper esa independencia, porque eso es tu independencia. Vos estás en el centro del salón, todo bien adornado, ¿por qué? Porque vos sos el centro del salón. Vos sos el agujero del postre, el corazón de la torta, vos sos eso. Ay, Dios mío, cuando empecé a caer en la cuenta y uno empieza a ser consciente de eso. Y veo que el Señor quiebra ese jarrón. Me voy a adorar de vuelta el Santísimo y veo que el Señor, pues yo empecé a hacer renuncia a esa independencia. Y les puedo asegurar, hermanas, que me quedé con un sabor tan amargo porque se terminó el retiro y quedó la base del jarrón pegada a la mesa. Y me dice mi guía, con mucha sabiduría, si el Señor te sacara todas las raíces de tu independencia, yo te tengo que mandar en un cajón de muertos. Porque estás tan enquistado en tu propia independencia, y estamos tan enquistados en nuestra propia independencia, que el Señor tiene que hacer una tarea de joyero lenta. Tiene que ir haciendo interiormente un trabajito despacio, 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 y tiene que ir metiéndose con lentitud. Primero rompió lo más grande, pero ahora empezó a ir sacando las raíces, y gracias, Señor, porque ahí uno empieza a vivir una libertad, hermana, tan fascinante, que uno dice, hasta para comprarse un pullover, empieza a depender de Dios. Padre, no me diga eso. Sí, porque la criatura le pregunta todo a su Creador. Y el Señor nos va dando toda una pedagogía, nos va enseñando. Señor, ¿tengo que ir a tal lugar o no? Y a veces el Señor dice, no, pero como uno es mula, va. Y así le va. ¿Y por qué le va mal? Ay, Dios, ¿cómo no me dijiste? Yo te dije. Vos no me escuchaste, no me quisiste escuchar. Yo te dije que no fueras a tal lugar. Ese es el típico independiente. ¿Por qué habré ido? ¿Por qué habré hablado? A lo mejor tenemos que ir y no hablar. Y hablamos. Desobedecemos. El pecado de Adán y Eva. Desobedecieron a Dios. Se cortaron solos. Ellos eligieron saber
discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso uno manda, prohíbe y permite. Y por eso le revienta tener que hacer la voluntad de Dios. Y a veces hacemos la voluntad del superior para quedar bien, porque ese es otro efecto de la independencia, el rol del bueno. Padre, tenemos una hermana que es tan piadosa. Usted no sabe cómo reza esa hermana. Bueno, le digo, me alegra mucho, me gustaría hablar con ella. Y uno habla 3 palabras y se da cuenta que es la soberbia encarnada. No todo lo que brilla es oro. Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A veces estamos en una independencia tan terrible que hacemos el rol de bueno. Y creemos que en la comunidad tenemos una santa y tenemos un cráter con patas. Una vez fui a una comunidad de clausura y me dijeron, padre, dice la priora, yo quiero que usted venga. Porque tengo una hermana que tiene fenómenos místicos. Bueno, le digo, vamos a orar. Yo me voy a preparar y vamos a orar. Y esta priora estaba preocupada porque estaba como dividida la comunidad. Imagínense, en un monasterio de clausura, todas viven juntas, entonces se había armado un desparramo. Entonces yo empecé a preguntarle a la monjita, a la fenomenológica, oíme, ¿cómo ha sido tu papá con vos? Bueno, ¿seguro? Sí, claro, él no quería que yo naciera. Ah, bueno, y decime, hermanita, ¿y qué sabes? ¿Cómo fue tu embarazo? Y dice, por ahí mi papá le pegaba a mi mamá. Ah, le digo, ¿y cómo es tu experiencia de oración? Ay, dice, yo empiezo a tener como dice, unas emociones y no sé qué cosa más. Y le digo, hermana, y empezó como a querer así entrar en, digamos, en un estado místico. Le digo, no, para, pon el freno. Y entonces le digo yo, ay, pero lo que pasa es que me viene, mira, hermana, perdóname, pero todos los carismas están sujetos al profeta. Y si vos querés que algo no te pase, Dios es muy respetuoso y Dios es lógico y Dios se ubica. Entonces, vos podrás tener muchos fenómenos místicos, pero vos tenés primero que hacer un gran perdón porque tenés una falsa imagen de Dios. Vos le tenés terror a Dios. ¡Guau! Se largó a llorar. Claro, se vino la priora como una tromba, ¿no es cierto? Entró al locutorio. Se puso a llorar y dice, ¿qué pasa, padre? Ahí tiene el fenómeno místico. Una herida marca John Deere. Se le fueron los fenómenos místicos. ¿Por qué se le fueron? Porque ella quería ser reconocida. Así somos los independientes. Queremos ser el centro de la torta. Queremos ser los muñequitos de la torta. Queremos ser el merengue de la torta. Y no queremos pasar a ser un pedacito de harina que no se ve. Porque no estamos acostumbrados a ser criaturas. Somos más autosuficientes de lo que nosotros queremos reconocer. Por eso nos va tan mal. Por eso no vienen vocaciones. Porque nos falta una virtud importante, la humildad. Y el humilde solamente aprende a ser humilde no leyendo libros o notas sobre la humildad. Eso puede ayudar. El humilde aprende con las humillaciones. Y la primera humillación no es andar como un energúmeno haciéndose humillar por los demás de la comunidad. La primera humillación es decirle, Señor, yo renuncio a mí mismo. Abrí mi corazón, yo quiero renunciar a mí mismo. Entonces todo nos empieza a andar mejor y uno dice, ¿cómo puede ser? Antes esto me afectaba, me hacía hipersensible, porque además el independiente no le va, ay no, y si se ofende,
Porque ya sabes cómo está la hermana. Si yo le digo tal cosa, se va a ofender. ¿Qué se ofenda? Que se meta en el bolsillo su hipersensibilidad. Ay, no, y a la hermana tal yo no le voy a decir nada porque si no, después me va a tener entre ceja y ceja. Primero que tengo que hacer, alabar, alabar, alabar. Y después cuando el Señor me diga, hablar. Esa es la pudrición de nuestras congregaciones, la independencia. Y ¿saben qué? Otro efecto más, el respeto humano. Eso que yo le decía. ¿Qué va a decir la hermana si la cambiamos? ¿Qué va a decir, no es cierto? ¿O qué va a opinar la comunidad? Si estamos más preocupados de lo que van a decir los demás, que el Evangelio penetre en nosotros. Y el respeto humano nos paraliza la vida del espíritu, porque es como una especie ¿cómo es eso que se mete en los dinteles así o se mete en las cabreadas de madera? Este, tip- tipo polilla es. Carcoma y termita, ¿eh? Es como el respeto humano es como una termita que uno no la ve como va trabajando y va trabajando y va trabajando y resulta que nos va minando el camino del amor. Y fíjense, ese es el miedo de Adán, el miedo a quedar mal. ¿Qué le digo a Dios ahora? Y entonces empezaron a echarse la culpa. A Adán le encaja la culpa a la Eva se le encaja al demonio, el demonio mira para atrás, no encuentra más nadie. Pobre, se clavó. Así somos nosotros. Ah, no, yo no dije nada. La hermana tal. Empezamos a cubrir. Ay, guarda para un lado y guarda para el otro. Y uno empieza a jugar los roles, ¿no es cierto? Y empieza a hacer la política dentro de la comunidad. La política eclesiástica. No, eso no debe existir en nosotros. Lo que es y lo que no es, no es. Y entonces eso me hace caer las máscaras. Y como yo no quiero no quiero que me descubran, porque eso es típico del independiente, no quiero que me descubran. Empiezo a hacer candados en mi corazón. Empiezo a guardar secretos. Secretos de mi familia, secretos de la congregación, secreto de la hermana tal, secreto de la superiora cual. Y eso empieza a ir enfermando lentamente y destruyendo los carismas. La independencia es un terrible obstáculo para que los carismas, por eso se exploten. Por eso muchas congregaciones se están fundiendo. No por culpa de los fundadores, sino de los fundidores. ¿Por qué las congregaciones que dice, yo alabo al Señor por esas congregaciones que dijeron, bueno, caiga quien caiga, vamos a recuperar el carisma que la madre o el padre fundador pidió? Se van a cerrar obras y vamos a empezar a vivir como pidió el fundador. Nos vamos a adaptar al siglo, pero bueno, esas congregaciones empezaban a tener automáticamente vocaciones, sin hacer propaganda vocacional. ¿Por qué? Porque cuando uno depende y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Pero no como hacen a veces algunas congregaciones bastante terroríficas que me ha tocado ver, donde el capítulo provincial o general es la manipulación cantada de los puestos, de las cosas a hacer. Terrible. Eso es típico del independiente, es decir, y rezan muy, muy piadosamente el Beni Creator. Pero el Beni Creator queda pateado en un costado ahí, el Espíritu Santo. Vos mientras menos te meta mejor. Ahí confirma, dice el padre comisario. Nos cuesta aceptar nuestras incapacidades, hermanas. Hermanas, una criatura llora. Y nosotros hemos perdido a veces hasta el llanto para quedar bien. ¿Cómo una monja va a llorar delante de los demás? ¿Cómo un cura va a llorar delante de los demás? Hasta que Dios me hizo entender que yo tenía más autoridad cuando tenía la humildad para llorar delante de mi pueblo.
cuando yo me ponía a llorar en un entierro y no podía seguir mis oraciones. Y ahí comprendí que cuando Jesús lloró a su amigo Lázaro, tuvo más poder porque resucitó a Lázaro. ¿Cómo a nosotros nos cuesta ser vulnerables? ¿Cómo nos cuesta ser vulnerables? No queremos aceptar nuestra vulnerabilidad, no somos Dios. ¿Cómo nos cuesta expresarnos? Y yo las entiendo a las hermanas, sobre todo mayores, donde no se podía llorar a veces, no se podía expresar los sentimientos, y han sufrido todo eso. Aprovechen este retiro. Si quieren salir a gritar, salgan a gritar en medio del campo. Hagan como una vez una amiga mía que el Señor le dio unas ganas de gritar terribles, salió al medio del campo, estábamos en un retiro, y los ejercitantes se creían que había una invasión de indios, porque esta amiga mía se fue lejos por un cañaveral y empezó a gritar ¡ah! Todo lo que nunca había podido gritar. Y tuvo una sanación de raíz, pero de fabulosa. ¿Cuántos gritos acumulados hay en nosotros? ¿Cuántos llantos acumulados? Fíjense, cuando uno es imagen de Dios, cuando uno es criatura, empieza a ser tan libre que cuando tiene que llorar delante de los demás llora con libertad, y cuando se tiene que reír se ríe con libertad. Eso es lo fascinante de ser hijo. Eso es lo fascinante de ser hijo. Eso es lo fascinante de ser una criatura amada y amable por Dios. Es como fascinante, y uno evidentemente tendrá que ir sanando la emotividad. Yo era todo lo contrario. Yo lloraba por cualquier cosa, y a los 14 años me liquidó una tía mía que continuamente me decía que era un marica porque lloraba. Y me hizo pedazo la emotividad. Tuve que orar 3 años para poder empezar a llorar. Había secado durante 15 años mis lagrimales. Los había enterrado, porque era propio de los maricones llorar, no de los hombres. Los hombres no lloran. Con esas palabras se liquidan a muchos niños, porque se les hace perder la espontaneidad de la capacidad de expresarse. Además, el llanto, nosotros lo vemos en muchísimas asambleas, son fuentes de sanación y de conversión. Porque cuando alguien puede llorar su pecado, cuando alguien puede llorar sus angustias, tiene una liberación, y ahí automáticamente el Señor le regala una gracia de conversión. Y ahí empieza la santidad en esa vida. Y fíjense, nosotros, a veces por la misma formación que hemos recibido, yo también he recibido esa formación así de congelar los sentimientos. Uno entra al seminario o al convento y le meten al freezer la sexualidad, la femineidad, la masculinidad, lo meten al freezer. Como si uno tuviera que ser una especie de aerolito en el mundo. Después, cuando salimos a la calle, nos agarra el ataque de caspa. Sobre todo a los que somos jóvenes. Pero cuántas compensaciones con la plata, con el televisor, con cosas, porque nosotros nos hicieron con una independencia tal que nosotros nos congelaron todas las sensaciones, las emociones. ¿Y para qué nos regaló las sensaciones Dios? ¿Para qué nos regaló la sexualidad Dios? Entonces Dios es loco. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene de que yo me consagre a Dios y congele todo en el freezer? ¿Qué sentido tiene mi voto de castidad? En mi caso, mi promesa de castidad. ¿Qué sentido tiene? ¿Y eso por qué? Porque en el fondo tenemos miedo de expresarnos tal cual somos. Entonces, claro, cuando se nos abre una endijita, se nos escapa la burra. Esto es así como 1 más 1 es igual a 2. Y cada uno en su congregación tendrá sus historietas personales y sus dolores personales, como los tuve yo. A mí nadie me contó esto, porque yo había enterrado mi propia sexualidad, y yo era el que dominaba mis sentimientos. Yo era el que manejaba todas mis sensaciones. Yo era el que mandaba, prohibía y permitía. Hasta que el Señor me puso la cáscara de banana.
Y trastabillé, bien trastabillado, y el Señor me sacó así como con alas de águila. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo tengo que vivir mis afectos y mis sentimientos con libertad. Yo no puedo ser un cura reprimido. Tengo que tener tanta libertad para abrazar a un muchacho como para abrazar a una chica joven, bonita, esbelta o que me guste. O un enfermo o un decrépito, quien sea. El que tiene el amor de Cristo empieza a descubrir a Cristo y se mueve con libertad. Que no quiere decir que no va a haber tentaciones, que no quiere decir que no voy a estar ahí por ahí pisando el filo de la navaja. Pero cuando yo empiezo a vivir la experiencia de ser criatura de Dios, empiezo a depender de Dios, todo es mucho más liviano. Y es fascinante entrar en el camino de la dependencia de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Por la autosuficiencia y la independencia del hombre. Se cortó de Dios. Ya lo decía el Papa Pablo VI. Uy, qué horror, qué tarde. Y quiero terminar con dos cositas en este tema de la independencia. La independencia produce insensibilidad, que es lo que acabo de decir. Yo me hago insensible a mis hermanas, me hago insensible a lo que a lo que sienten, me hago insensible a las necesidades de los demás. Como yo vivo bien, tengo comida, tengo una cama, tengo una frazada, tengo mis mañas, mis cassettes, tengo mis libros, mis pañuelos, mi ropa interior. A un cura y a una monja